Hola, buenas noches. Buenas noches. Estamos ya aquí en vivo, estamos aquí con la doctora Diana Rico para hablar sobre un tema sumamente importante, un tema del que no se habla, del que no nos gusta hablar. Y pues le platicaba a Diana que desde elegir el tema, ¿no? El título de la charla fue difícil para mí, se los tengo que confesar, porque normalmente estamos acostumbrados a suavizar las cosas, a que se oigan lindo, y por más que queríamos adornar, pues hay temas que no se adornan, ¿no? Así de fuertes son y así de fuertes se escuchan, pero hay que hablar, ¿no? Y conmemorando que el 10 de septiembre se celebra, bueno, o se promueve el Día de la Prevención contra el Suicidio, pues quisimos no dejarlo pasar y estar aquí con ustedes para hablar de este tema que a todos nos compete. A veces creemos que está muy lejano a nosotros, pero cada vez nos vamos dando cuenta que pues puede estar más cercano de lo que creemos. Cada vez conocemos a gente cercana que ha vivido este tipo de situaciones y como bien me decía hace un rato Diana, pues la única muerte que se puede prevenir. Entonces, si estamos informados, podemos hacer mucho. Muchas gracias, Diana, bienvenida. Encantada. Muchas gracias por la invitación, María Elena. ¿Todo se oye bien ahí? Espero que todo se oiga bien, recibir alguna respuesta porque luego esto de las redes, creo que ahí estamos. Nada más que alguien nos ponga si estamos siendo escuchadas. No veo los comentarios. Ya, sí, muy bien, me llegaron después, perfecto. Ay, pues antes de empezar ya a adentrarnos con este tema, quiero hablarles quién es Diana. La verdad es que toda su experiencia, su área de expertise, sus estudios la respaldan para estar hablando sobre este tema tan importante. Y bueno, Diana es doctora en psicología, maestra en terapia familiar, es terapeuta de pareja, niños y adolescentes. También tiene estudios en la parte de tanatología y es terapeuta médico familiar, suicidóloga, que este término yo en lo personal no lo había escuchado, que hubiera alguien tan específico, pero está padrísimo tenerte aquí. Se dedica también a la consulta privada y consulta dentro de los hospitales y ha publicado y presentado trabajos sobre muerte, suicidio, fototerapia y prácticas narrativas en foros tanto nacionales como internacionales. Y en nuestra página de firstyears.com.mx les vamos a estar compartiendo en el blog unos artículos que nos va a compartir Diana, que ha escrito sobre este tema. Y es docente y supervisora en el Instituto de la Familia y en otras instituciones. Así que bienvenida y muchas gracias, Diana. Vamos a hablar del suicidio. Muchas gracias, María Elena. Y como bien decías, ¿no? Hasta nombrar el suicidio es así como, hoy no queremos hablar porque no vaya a ser que por ahí nos ronde cerca. Pero precisamente hay que hablar del suicidio porque pues tenemos a lo mejor la posibilidad de detectar algo y poder evitar el suicidio. Y quisiera empezar por algunas estadísticas del suicidio. Eh, Cada segundo una persona intenta suicidarse y cada 40 segundos alguien logra suicidarse. Como bien habías puesto en el Facebook cuando estabas promoviendo esta plática, y es algo impresionante, esto a nivel mundial, ¿no? Cada 40 segundos alguien se suicida. Y más personas mueren cada año debido al suicidio que a homicidios o guerras. Casi cada año se suicidan 1 millón de personas. Y esto, pues por supuesto, son estadísticas escalofriantes. Por cada 100,000 habitantes, 15 se quitan la vida y las tentativas de suicidio son hasta 20 veces más frecuentes. Y es que el suicidio es un fenómeno muy complejo
multidimensional, multicausal, donde intervienen factores sociales, psicológicos, biológicos, hasta culturales. Y bueno, estas cifras que di son a nivel mundial, pero por supuesto en México también vemos que las cifras de suicidio van al alza, igual que en todos los países del mundo. Y habría que hacer también la anotación de que los números tienen un subregistro importante. ¿Por qué? Porque pues, a la gente no le gusta que en el acta de defunción diga que es suicidio, y muchas veces se maquilla, ¿no? Y en algunos casos incluso no se sabe si fue suicidio o no, especialmente en el suicidio infantil, que en general el suicidio infantil no se habla de él porque no se tienen cifras. INEGI tiene las cifras a partir de 10 años, pero se sabe que desde antes hay suicidios infantiles, pero a veces se confunden con accidentes. Y este tema, bueno, y estos sucesos vienen de toda la vida, ¿no? Pero como en esta época especial, ¿no? Cuando hay una crisis, pues obviamente los índices aumentan, ¿no? Ahorita que estamos viviendo una época diferente, una época de confinamiento, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues viene a complicar todo esto, ¿no? Y se unen todos los factores que mencionas, tanto sociales, psicológicos, económicos, emocionales, y pues llegan más cifras. Así es, se espera que en tiempo de pandemia vaya a subir los intentos suicidas y los suicidios consumados. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis suben los suicidios, porque hay incertidumbre, porque ahorita en la pandemia hay mucho problema económico, los problemas que ya había se exacerban, y la verdad es que se complica y las personas empiezan a pensar que a lo mejor no tienen las herramientas suficientes como para salir adelante, ¿no? Y por supuesto el confinamiento también te crea como esta sensación de hijo, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo le voy a hacer? Y en México hay ¿por qué la gente se suicida más? ¿Tiene que ver con factores biológicos, psicológicos, económicos? ¿Hay algunos que sean mayores? En México y yo creo que en todos lados, las causas son causa amorosa, incluso hasta bastante chicos, que no me hizo caso la niña que quería, ¿no? Y bueno, en la adolescencia, muchísimo. Causa económica, y estos son como causas, bueno, ahora mucho bullying. Los niños y los adolescentes que reciben bullying es también una causa súper, súper importante que puede ser como el detonante, ¿no? El detonante para que alguien se suicide. Y a lo mejor ahorita que me dices de las causas, probablemente hablaremos, ¿no? Cuando hablemos factores de riesgo y demás, pero empieza así como pensar, tengo problemas y un día a lo mejor estaría mejor no estar aquí, ¿no? Y sigo con los problemas y a lo mejor ya como van más seguido pensar en que a lo mejor sería mejor que me muriera. Y eso es algo que se va gestando, ¿no? Y bueno, los niños, los adolescentes y los adultos lo ven de diferente forma. Los adultos están entre, ¿no? Tienen toda la persona que se va a suicidar tiene una ambivalencia entre vivir o morir, ¿no? Y lo que quiere muchas veces no es morir, sino dejar de sufrir. Y el niño tiene como sus tiempos son muy cortos, entonces a lo mejor ahorita está muy feliz y
y al rato está pensando en que no debería de estar aquí. Y puede ocurrir algo que lo haga pasar al acto. En el adolescente, pues que son una impulsividad gigante y están pasando tantas cosas en su vida que ahí, de hecho, ese es el grupo donde más suicidios hay, el grupo de 15 a 24 años. De hecho, es la segunda causa de muerte después de los accidentes. Y va en ascenso. También la de los niños va en ascenso. Y eso no solo en México, en todo el mundo. Porque también la vida se ha complicado, ¿no? Se les exige más ahora a los jóvenes y a los niños, ¿no? De que tienen que ser buenísimos estudiantes, de que tienen que aprender, y eso hace que tengan muchísima presión. Los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, y al final también se liga con que no tienen capacidad de demora, su tolerancia a la frustración es muy, muy baja. Se van juntando, ¿no? Muchos elementos como para que un día ocurra esto. Y esto que dices, ¿no? No es que quieran morirse, es que quieren dejar de sufrir y en la muerte encuentran una salida. Entonces, ¿qué tan grande es el sufrimiento que ya no tienen herramientas, ya no se pueden agarrar de nada para seguir viviendo? Y esto es fuertísimo, ¿no? Fuertísimo. Y cuando hablas de suicidio infantil, bueno, si de por sí el tema es complicado y es fuerte, con los niños, o sea, ¿cómo? ¿Cómo viene esta parte? ¿Desde qué edad empiezan este tipo de actos, Diana? ¿Cómo podemos ir identificando cómo llegan a esto los niños, ¿no? Porque pues un adolescente, un adulto tiene pues más problemas, bueno, más problemas entre comillas, ¿no? Pensamos que a veces, ay, qué padre ser niño porque pues lleva una vida muy linda, cuando en realidad no de todos es así. Así es. Y nada más voy a regresar a que dices, sientes que no tienes herramientas. Lo peor de todo es que todas las personas tenemos muchas herramientas, ¿no? Yo trabajo en un hospital público y a veces llegan con unas historias así tremendas, ¿no? De entrada, uno de los de la familia, de que es un niño, tiene un problema fuerte de enfermedad. Y luego hay problema económico, hay muchas veces problema de violencia, de adicciones, son muy multiproblemáticos y a veces dices, híjole, qué difícil, y siempre encuentran herramientas, ¿no? El chiste es acercarse a alguien que les pueda como dar esa luz. Y claro, en el niño te impresiona, como bien decías, María Elena. Perdón, me voy a regresar un poquitito antes de empezar con los niños. Okay. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la diferencia entre los que sí encuentran herramientas y los que de verdad ni por dónde le vean y entonces recurren a esto? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de personas? Pues en realidad no se sabe, porque hay familias que tienen de verdad muchísimos problemas y le van encontrando, ¿no? Y hay familias que aparentemente no tienen tanto problema y les es difícil, son por momentos, ¿no? Pero si tú ves las familias que yo veo en el hospital, ¿no? Que hay violencia, abuso, negligencia, dices, ay, pues muchas veces es más fácil que eso ocurra, aunque no necesariamente. En mi experiencia, he visto familias muy amorosas en donde alguno de los hijos se ha suicidado. Y eso extraña, ¿no? Una vez una persona me decía, y yo misma, ¿no? Que su hija se había suicidado, decía, yo misma pensaba que pasará en esa familia que algún hijo se suicide. Y pues no, en realidad a veces sí son muchos problemas los que se viven y a veces no, es una familia amorosa, pero la persona percibe problemas pues, de muchos índole, ¿no? Desde profesional, escolar, y no sé, de que no es, desde no soy delgada, no soy guapa, no soy, o sea, son percepciones, ¿no? De las personas que no van viendo recursos. Y la verdad sí que si encuentran una persona que les pueda dar como esa luz,
y puede ser un terapeuta, pero también puede ser una persona que se acerque, ¿no? Una maestra o en la misma familia alguien que los escuche. Por eso hay que estar súper, súper atentos. Y yo creo que en este caso, ¿no? Que dices, no siempre es la familia, que a lo mejor hay que sufre violencia, que hay algún problema demasiado grande como para no sentir que no lo puedes afrontar. Ahí podría venir también a la cuestión biológica, ¿no? A lo mejor una depresión, algún trastorno mental. Sí, en la parte biológica se ha visto que el mecanismo de serotonina del cerebro, que es lo que como regula el humor, muchas veces está muy bajo. Se ha visto que en las personas que murieron por suicidio es muy pequeño. Y luego en las familias se da, ¿no? Que tienen la serotonina baja. Y si tú revisas, hay también muchas familias que se encuentran muchos suicidios, ¿no? Que el abuelo y luego que el tío y por eso en una terapia, sobre todo en una terapia familiar, se explora tres generaciones, ¿no? Donde, y a veces ni siquiera se sabía, porque como es un tema tabú, de repente se van encontrando que había habido más suicidios en la familia, ¿no? En alguna ocasión incluso un niño, que yo los veía en terapia familiar, un día que lo vi a él solo, me decía que él tenía como estas ideas, entonces yo le dije, esto lo tienen que saber tus papás, ¿no? Desde el principio cuando yo veo a niños les digo, hay confidencialidad entre tú y yo, pero yo puedo romper, y les explico lo que es la confidencialidad, ¿no? Y yo puedo romper esa confidencialidad si veo que está en peligro tu muerte, tu vida o tu integridad. Y en eso, ya habíamos dicho que entonces la siguiente vez íbamos a abrir el tema, pero estábamos así, y yo cuando algo sucedió que yo dije, alguien ha pensado en esta familia en morirse, y le daba y dijo la mamá, yo ya me intenté suicidar 2 veces y no lo sabía. Y son estas historias de secretos, estas historias de esto ocurre, pero no sabemos que en las familias van haciendo como un tejido bastante complicado. Qué complejo. Y aquí en esto que dices ya hay un factor de riesgo, ¿no? No que vaya a ser, pero si el nivel de serotonina es bajo, ¿no? Y hay antecedentes familiares, ¿cómo se puede saber que tenemos un nivel bajo de serotonina con una persona? O sea, por ciertas cosas, ciertas conductas. Bueno, se puede saber, en realidad no se puede saber tal cual se hace a veces en la autopsia, ¿no? Pero sí hay focos rojos, de ver que, no como alguien puede tener alguna depresión. No sé si después de una vez hablamos de estos focos rojos. Mejor después, es que es un tema tan amplio, sí, nos vamos yendo de una a otra, pero podemos seguir ahora sí con la parte del suicidio infantil, que era algo también que nos habíamos quedado. El suicidio infantil, pues es algo que no se conoce mucho, y ocurre, primero voy a hablar un poco de la concepción del suicidio en el niño. Y no se puede hablar de la concepción del suicidio en el niño sin hablar antes de la concepción de muerte. Y es que los niños desde muy pequeños no tienen una idea clara de lo que es la muerte. Los niños menores a 2 años, si se muere alguien cercano, pues lo que van a vivir es pues mucha confusión y como un vacío, ¿no? Y depende de quién llene ese vacío, pues les va a ir mejor o peor si viene alguien que de todas maneras ¿no? Queda como esa huella. Pero si es difícil salir adelante, pues esa huella de vacío, de abandono, los va a perseguir toda la vida, ¿no? Claro, se pueden hacer cosas para que no sea así. Y bueno, y van a tener regresiones y demás, pero no tienen una idea tan clara. Los niños como de menores a 5 o 6 años van a ver la muerte como personificada, ¿no? Si las haces dibujarla, dibujan calacas o dibujan tumbas
ese tipo de, ¿no? Todavía más grandes más lo hacen. Cuando son 5 o 6, el otro día veía yo una chiquita que su abuelito murió por COVID y hizo un dibujo así súper sencillo donde estaba alguien así, estaba como muy triste, el sol triste y las nubes tristes. Y era así como muy claro, ¿no? Que lo que ella estaba percibiendo en un dibujo muy sencillo, ¿no? Y era una mujer porque decía que era su mamá y yo le decía, pues sí, claro, tiene miedo de, si ya su abuelito murió, que muera su mamá, que es, ¿no? La persona que le da esa contención. Y también lo pueden ver como un lugar apacible o un lugar desagradable. Esos son los niños que son como menores de 5 a 6 años. Y ya los mayores de 6 empiezan a tener conceptos como más elaborados, ya más cercanos a lo que entiende la muerte de un adulto y necesitan entender varios conceptos. Uno, la universalidad. O sea, que saber que todas las personas se mueren, incluso ellos. Y van primero, así como, ¿no? Por poquito a poquito, primero se extrañan mucho de saber que se muere la gente, piensan que los viejos se mueren primero que los jóvenes y se admiran mucho cuando alguien joven se muere porque pues no era así como por edades, ¿no? Uh-huh. Luego la irreversibilidad, y este es un concepto súper importante que tiene que ver con que una vez que mueres ya no revives. Y es que en las caricaturas pues a veces reviven, ¿no? Y hay una caricatura en particular que a mí me ha impresionado porque ya me ha tocado estar con personas que hablan de los niños que quieren que revivan, y esta caricatura es una de Goku, de los Caballeros del Zodiaco, porque Goku se muere y luego se ha muerto y ya ha revivido varias veces, y hay que buscar las esferas. Y no solamente una vez. Y ahora que estaba precisamente preparando esto, estuve leyendo y volvió a salir de Goku. Y bueno, yo dije, los niños, ¿no? Están pensando en que puede revivir, sí, porque no tienen este concepto de reversibilidad. Otro concepto que también tienen que aprender los niños es el de no funcionalidad. O sea que todas las funciones vitales cesan en el momento de la muerte. Y así los niños a veces chiquitos dicen, ay, si mi abuelito está lo enterraron, no tendrá frío, no tendrá hambre, o sea, van poco a poco, ¿no? También el concepto de causalidad, que los seres vivos morirán por resultado de causas biológicas, ¿no? A veces los niños piensan, yo deseé que se muriera porque me enojé con mi mamá, ¿no? Y a veces pueden tener culpa, uno tiene que tener muy claro y estar pendiente y explicarle que no, aunque desees, no puedes ocasionar la muerte. Y eso es respecto al concepto de muerte. El concepto de suicidio se va a desarrollar paralelamente, pero se desarrolla de una forma súper curiosa. Los niños ven que hay suicidios en la tele, ya sea de adultos o en las caricaturas, porque también en las caricaturas hay. O también a veces escuchan a los adultos, y entonces ellos van encontrando entre que van haciendo sentido a su concepto de muerte, van escuchando que también existe algo de como de matarse, ¿no? Y bueno, y algunos saben de la palabra, ¿no? Incluso en las escuelas, o sea, en las escuelas, cuando hay alguien que se murió, alguien por suicidio, los niños vienen y platican. Y de hecho, es menos frecuente, ¿no? De que el suicidio, pero cuando la muerte, si se murió el abuelito y viene el kinder y las niñas, vienen y les platican a sus amiguitos, todos los amiguitos vienen impresionados, ¿no? Y luego las mamás medio infartadas de que quién vino a platicarles esos temas tan tremendos, ¿no? Pero pues los niños, uno piensa, yo estoy viendo mi película y por ahí anda, ¿no? Y están viendo.
Y así es como ellos empiezan a ver eso. Y como les decía, ellos son como unas esponjitas y están viendo y van viendo, pensando en, ¿no? En que qué tal si, por ejemplo, murió alguien muy cercano y les explican, no, es que tu abuelita está en el cielo y entonces pues yo quiero ir para allá, ¿no? Yo quiero ir, o quiero que venga primero, ¿no? Pero dice, no, es que ya no va a venir. Y entonces, bueno, pues yo quiero ir, ¿no? Ahorita me recordé de un niño que su hermano murió por un accidente que incluso él estaba ahí, fue un accidente muy fuerte, y este niño decía, quiero a mi hermano, y no, pues que ya no va a venir, él era el que decía, entonces hay que buscar las esferas, ¿no? Para que reviva, ¿no? Y ya le dicen que no va a volver. Entonces dijo, yo quiero ir con mi hermano, yo quiero jugar, yo lo extraño mucho. Esto estoy hablando de un niño de 5 años. Y eso es algo súper, súper difícil, ¿no? Difícil, pero poco a poco también va a importar no solamente la edad cronológica, sino las experiencias. No es lo mismo un niño que nunca se ha muerto alguien cercano a uno que se le murió su papá cuando él tenía 2 años. Claro. Ya vivió esa parte, ¿no? Y los adultos, ¿qué responsabilidad tenemos, no? O sea, desde los niños, ¿cómo abordamos? Si el tema de la muerte es complejo, complejo de entender como adultos, de a dónde te vas, ¿no? Ya acabó y qué sucede, ¿no? Y ahora un tema de suicidio, pues más, pero a veces como papás lo que queremos es que los hijos no sufran, ¿no? Y desde la experiencia de se murió el pez y mejor se lo reponemos para que no sufra, ¿no? Son esas cosas que de experiencia de vida como papá te van enseñando, ¿no? Y es pues ir viviendo también lo que te va tocando y como adultos, cómo vas a responder ante estas situaciones, ¿no? Claro. Y decías también los programas, o sea, a mí hay el Fortnite o algunos que están ahorita muy de moda, donde el objetivo es matar, ¿no? Y se meten a bares y se matan, o sea, y entonces es tan fácil, ¿no? O sea, estoy tan accesible a tener estas herramientas y a matar y reviven y que yo creo que esto también viene a complejizar todo este asunto. Por supuesto. Y lo que decías de las mascotas es súper importante. La muerte de mascota, lejos de, digo, es algo durísimo, no solamente para el niño, para la familia, pero es también la oportunidad de irle explicando de lo que es la muerte, ¿no? Los papás exactamente lo que dicen es, no, corre y compra uno nuevo, ¿no? Un perrito, no te preocupes, ya ven a qué horas se reemplazan, ¿no? Y ese es el problema, los seres vivos no se reemplazan. Y también con las plantas se puede explicar, pero con los animales es muy claro. Y tenemos que tomar esas oportunidades, ¿no? Y también cuando alguien de la familia o al amiguito que se murió, alguien cercano, pues también podemos empezar a acercarlos a estos temas que nosotros con muy buena intención les queremos quitar las piedras en el camino a los hijos y no nos damos cuenta que precisamente todas esas piedras en el camino les enseñan mucho y las tienen que ellos ir resolviendo estos retos que les da la vida, porque es como van a ir aprendiendo. Sí, porque pues es el pececito, pero el día que sea el abuelo o un familiar, no hay manera de reemplazar, ¿no? Y cuando son chiquitos, de verdad, si uno tiene herramientas y tiene la capacidad de comunicar esto con sus hijos, es más fácil, a veces hasta los niños que lo tomen de manera natural y de que entiendan este ciclo de la vida, ¿no? De cómo los seres vivos tenemos este ciclo y pues ya se fue, ¿no? O sea, me ha tocado también ver que es más fácil para ellos de alguna manera elaborarlo o entenderlo que nosotros los adultos que podemos llegar a ser más complejos y darle vueltas al asunto. Ellos lo ven como, ok, se murió, y además a veces tardan de ver, pero ven como cómo reaccionamos, ¿no? No, pues todos lloran, o todo, no, es tremendo. Si tú de entrada exploras, tienen una forma como mucho más natural de verlo. Los que traemos ya también más cosas somos nosotros y tendríamos que estar como muy atentos a ver qué es lo que ellos están pensando, qué están dibujando, qué están jugando, para ver cómo están haciendo sentido a esto que están viviendo.
Se oyó un poquito cortado, no sé si era yo. Creo que ahí está, a ver. Creo que ya, a ver. Ahí está. ¿Me oyen bien? Pero no sé si Un oye. poquito. ¿Me escuchas, Diana? Yo sí te escucho muy Sí. bien. Ah, es que te oí un poquito cortado, pero creo que ya. Ok. Si no, si se corta algo, me dices para repetir esa partecita, ¿no? Sí, sí, se oía medio borroso, pero sí se alcanzó a oír, ¿no? De cómo manejamos la muerte con los niños y que lo pueden ellos elaborar de a veces mejor manera de que nosotros los adultos. Ok. Y entonces, ¿a partir de qué edad pueden, o sea, se ha visto? Yo sé que a lo mejor no hay tantos números ni cifras, pero ¿en qué momento empieza un niño a lo mejor a pensar en este tipo de ideas que puedan consumar? La muerte, o sea, como ya con todos estos conceptos y demás, está como alrededor de los 9 años. De hecho, se dice que entre los 6 y 9, ¿no? Porque depende de muchas cosas. Pero suicidios de niños se han visto desde los 5 años, o sea, están registrados. El problema en INEGI registra a partir de los 10 años. Pero Realmente no hay información de 10 años, de antes de los 10. pero sí hay casos registrados, ¿no? De niños que desde los 5, 7, ¿no? 5, pues hay obviamente pocos, pero conforme más te vas acercando, si empiezas a ver, ¿no? O sea, que sí hay casos desgraciadamente, ¿no? De suicidio infantil. Y aquí como papás, ¿qué podemos hacer, Diana? O sea, hablando de suicidio, o sea, estamos en un tema que a lo mejor nunca creímos que podría pasar con nuestros hijos, pero como papás, ¿qué podemos hacer para prevenir, ¿no? Sobre todo en el infantil. Pues de tener de entrada como trabajar sobre un vínculo, ¿no? Que el niño tenga un apego seguro, que tenga confianza en los papás, que se sienta que puede confiar en ellos desde pequeños y estar muy atentos y muy abiertos a lo que les ocurre, ¿no? Desde conocer a nuestros hijos, porque pues todos los hijos son diferentes, conocer a sus amigos, conocer lo que les gusta y estar muy atentos a que de repente le gustaba esto y ahora ya no, y ahora está retraído y ahora ya no quiere ir con los amigos. O sea, hay cambios que son muy, muy concretos y que nos pueden dar así como un foco rojo, es decir, hay que explorar porque algo está pasando, ¿no? Pero, pero bueno, lo ideal es que desde pequeñitos tengan como ese contacto, ¿no? Y esta confianza con los padres. Y qué importante, ¿no? Este apego seguro del que hablas, pues se forma desde el nacimiento, ¿no? Y este apego a seguro puede hacer la diferencia en un mal momento, ¿no? En tener, porque todos pasamos por momentos difíciles, pero esto le va a hacer que tenga herramientas, que tenga una persona, ¿no? Como ir a tocar base de aquí estoy seguro, aquí estoy bien, ¿no? Ir y regresar tal cual. Y con estas cifras de que en la adolescencia es cuando más hay, ¿no? En alguna charla escuchaba que o sea, cuando están chiquitos nuestros hijos, sabemos pues las canciones de Barney, Winnie Pooh, Paw Patrol, lo que nos haya tocado, pero cuando son adolescentes, o sea, como papás de adolescentes, ¿sabes quiénes son los bloggers más famosos, los influencers, o sea, todos esos términos? Y llega un momento que dices, pues no, ¿y en qué momento te perdiste? O sea, tienes que meterte a ver qué es lo que está viendo tu hijo, así como te sabías todas las caricaturas y películas, ahora hay que conocer de bloggers, influencers, y gente que sigue tu hijo, ¿no? Sí es. Y en la adolescencia es muy difícil porque por un lado se están despegando de la familia, están encontrando su propia identidad. También hay un respeto ¿no? que se les debe dar a esta parte y sin embargo también hay que estar muy atentos porque, ¿no? Y ellos a veces, no quieren que estés tan cerca, pero habría que encontrar como ese lugar, ¿no? En donde respetes lo que está viviendo y cómo va tomando autonomía, independencia y va encontrando otros pares y demás. Y qué está pasando, ¿no? Que se dice, el hijo que siempre está en el cuarto,
encerrado, pues es muy difícil saber si en un momento está pasando algo porque está encerrado y ni quien sepa de él, ¿no? Diana, y hay muchos mitos alrededor del suicidio, ¿no? Si avisan o están amenazando de que se van a suicidar, no lo van a cometer. Y pues, como muchos, ¿no? ¿Qué nos dirías tú sobre los mitos? Los mitos, hay muchísimos mitos, nada más voy a hablar de algunos porque podríamos tener varios lives de los mitos, pero así los que a mí me parecen como más importantes, el que se quiere matar no lo dice. Y no, muchas veces sí lo dicen. Y muchas veces así como dejan señales, ¿no? Y muchas veces dicen así con todas sus letras, me quiero suicidar o me quiero matar, y ahí trae a toda la familia de cabeza, ¿no? También por otra parte, el otro mito es el que lo dice, no lo hace. Y es que no, está amenazando, no, no le hagas caso, quiere llamar la atención. A mí me parece, y eso en todos lados, incluso a mis alumnos, dicen, no, que está llamando la atención, aunque quiera llamar la atención, es algo que no puedes dejar pasar. Alguien que está diciendo eso la está pasando mal, son llamados de auxilio y hay que atender, porque a lo mejor podemos evitar una muerte. Otro mito, los que intentan el suicidio no desean morir, solo llamar la atención o manipular. Esto ya lo dije. El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. A lo mejor el acto puede ser impulsivo, pero el que está pensando en morir a veces dice, no, sí, ya, no quiero morir, y a veces otro día dice, no, quiero vivir, ¿no? Hay como esa ambivalencia. Y es justamente que si estamos cerca podemos encontrar como estos malos momentos o qué está pasando y preguntar. Y es uno de los mitos que para mi gusto es muy importante de saber, no solamente las personas, los psicoterapeutas. Dice, al hablar sobre el suicidio con una persona bajo este riesgo, se le puede incitar a que lo realice. Y a veces es bien duro, así que estás viendo y dices, ¿has pensado en quitarte la vida? ¿No? Y dices, ay, no, mejor no digo eso porque pues, qué duro, ¿no? Qué duro preguntar. Y estoy hablando de psicoterapeutas, pero también de familiares. Y se ha visto que uno no le va a dar esas ideas. O sea, esas ideas no se las vas a sino más bien el abrir la posibilidad de que ellos hablen del tema puede ser como la oportunidad para que lo hablen, lo trabajen y salga de esta crisis que está viviendo. Y eso me parece a mí fundamental. Otro mito que también me parece importante es la persona que ha cometido un intento de suicidio no va a cometer otro. Y es justamente al revés. Cuando uno valora riesgos suicida y ve si ya ha habido intentos suicidas, el riesgo es mayor. Porque ya lo intentaron una vez, a lo mejor en la siguiente lo van a consumar. Entonces hay que estar súper atentos a eso. También otros mitos son la persona que se suicida es un cobarde o la persona que suicida es un valiente. Y así piensa la gente, ¿no? Algunos piensan que es un valiente y algunos piensan que es un cobarde. Y en realidad, pues no es ningún valiente ni ningún cobarde, es una persona que sufre y a la que hay que apoyar, ¿no? Y esos serían como los mitos, así. Bueno, un mito del suicidio infantil es los niños no se suicidan, porque ya vimos que sí. Sí, ya vimos que, o sea, es un tema que nos compete a todos y que desde los más pequeños, ¿no?
¿Y qué factores de riesgo hay? ¿Cuáles podrías decirnos que son factores de riesgo en esta parte para consumar un suicidio? Hay muchísimos factores de riesgo. El tener una experiencia de pérdida, y puede ser de muchos tipos, desde un conflicto muy estresante como el que los papás se peleen mucho, el que un divorcio de papás, conflictos familiares, ¿no? A todos niveles, ¿no? Con el hermano, con los papás, una decepción amorosa, y el factor de riesgo, como habíamos visto en los mitos, un intento de suicidio propio, pero también un factor de riesgo es un intento de suicidio o un suicidio consumado cercano, o sea, en un familiar. Porque alguna vez alguien me dijo, que me decía que su mamá se había suicidado, me decía, para mí ahora es como una puerta que puedo tomar, ¿no? Es un camino, dice, no lo estoy pensando, pero es una salida. O sea, me lo decía además como muy, cuando se ha visto que cuando hay suicidios cercanos, hay que también estar muy, muy atentos. Ser víctima de bullying, y eso, el bullying ahora ha cobrado una importancia muy grande, pero si ustedes ven en las redes, hay hasta niños, hay muchos casos de niños que han sido bulleados y por eso se suicidan, y bulleados en la escuela o bulleados también en las redes. Hay que estar también atentos a eso. Otros factores de riesgo: uso y abuso de sustancias y de alcohol. Eso también es un factor de riesgo, y hay veces que también es como un disparador, ¿no? No, pues se tomó se dio una borrachera y entonces intentó suicidarse. Y ahí también pasa una cosa doble, ¿no? Eso puede ocurrir porque tenemos un mal momento, pero también si están medicados, si tienen una depresión, el medicamento psiquiátrico no va con el alcohol, ¿no? Entonces también puede haber ahí algún riesgo. La depresión, por supuesto, es un factor de riesgo muy, muy, muy grande. Muchas personas tienen depresión y no se sabe. En el adulto, pues es una tristeza y a lo mejor estás encerrado en su cuarto y oscuro. Y de hecho, se dice que cuando están así con una depresión tan grande, ni siquiera tienen fuerzas como para intentarlo, pero una vez que mejoran un poquito, es un momento de riesgo. Y en los niños, la depresión a veces no se capta así o sea, sí te ve triste, pero a lo mejor está enojado, a lo mejor nada le parece, y nosotros no captamos, ¿no? Que trae más cosas, porque es muy diferente la forma de ellos de mostrar la depresión. Aislamiento, ¿no? Si alguien se aísla, este es un factor de riesgo gigante en los adolescentes, es muy claro, que algo hay que hacer porque ¿no? Ya no vas a comer, ya no, ¿qué hacemos, no? Y más ahorita en estos tiempos, ¿no? O sea, sobre todo los adolescentes, pues que quieres tener tu espacio, estás en un momento, pues, de crisis normal en la parte del desarrollo, pero estando en confinamiento, pues más, pues estás en todo el día en tu casa y no sales, y mamá y papá están trabajando y todo, o sea, por eso también yo creo que es un momento en el que debemos de estar más alertas a cualquiera de estas señales, ¿no? Sobre todo en adolescentes. Sí, sobre todo en los adolescentes. Y problemas emocionales y de conducta, ¿no? O sea, de repente se portan mal, te mandan a llamar de la escuela, o sea, algo ahí hay, ¿no? Sobre todo a veces son niños que se portaban bien y que de repente algo pasa, eso también puede ser un factor de riesgo. Que haya algo que les dé culpa o vergüenza, a veces ni siquiera sabemos por qué, pero por eso tener este vínculo cercano con el hijo es importante, ¿no? Irritabilidad,
Por ejemplo, también el descubrir la homosexualidad, ¿no? Y sobre todo en los hombres es algo muy difícil, y sobre todo si viven en familias tan rígidas, ahí también hay un factor de riesgo porque sienten que no van a ser comprendidos. Y básicamente, ¿no? Hay muchísimos factores de riesgo y por supuesto además, pues no es esto o o sea, es muy multifactorial y hay que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Y hay también algo que cuando están empezando a regalar cosas, ¿no? También eso es algo, tanto los niños como los adultos, ¿no? Eso es un foco rojo, regalan cosas y regalan cosas muy preciadas, así como, ¿no? Que dices, ¿por qué está ocurriendo eso? Hay también adolescentes o adultos que escriben una carta y que se las cachan, ¿no? Y ahí, pues, por supuesto, encontrar eso es un factor de riesgo muy grande. Básicamente, eso serían como los... Ahora veamos como el otro lado de la moneda, ¿no? Estos son los factores de riesgo, pero ¿cuáles podrían ser los factores de protección? O sea, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Pues, en primer lugar, el apoyo familiar, ¿no? Porque en la familia es donde estamos la mayor parte del tiempo y bueno, es donde supuestamente debes sentirte mejor y estar, si tienes el apoyo de tus padres, de tus hermanos, eso va a ser importante. Por eso dicen que las personas que viven solas tienen más riesgo. Ok. Y qué importante el estar en familia y el estar con alguien, ¿no? Somos seres sociales. Yes. Y ahorita lo que está sucediendo es que pues tenemos que estar más solos, ¿no? O sea, si vivimos en familia, pues está la familia nuclear o la familia extendida en el mismo lugar, pero las personas, ¿no? Mayores, o adolescentes que vivían solos, pues ahora están solos y así se están quedando sin la posibilidad de ir a compartir, de ir a tener esta parte social que pues es necesaria también. Necesaria, claro. Eso es algo, ¿no? Como dices, ¿no? Somos seres sociales y pues buscamos, y por eso ahora el Zoom y todo esto, pues ha ayudado, ¿no? Pero no es lo mismo estar en la pantalla, aunque sí ayuda mucho, que tener como ese contacto, ¿no? Y sobre todo que se pensaba que esto iba a ser un mes y al final, pues va a ser mucho más. Tener bienestar emocional. Si tengo equilibrio emocional, por supuesto, ese es un factor protector, ¿no? Y ya vimos que para tener bienestar emocional se necesita tener apego y se necesita, pues, irlo construyendo, ¿no? Porque se dice, pues bienestar emocional, pero tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Otro factor protector, buenas calificaciones y éxito escolar. Como en este mundo las calificaciones importan tanto, que yo digo que pues no deberían de importar tanto, ¿no? Sí que bueno que uno pues sí quiere que los hijos sobresalgan y que les vaya bien, pero en mi casa me decían, lo mejor es ser normalito. Creo que sí, como que eso es algo, ¿no? Y al final... pues pueden brillar mucho, pero estas exigencias así, y sobre todo para los niños se les dificulta, eso es algo que es muy complicado. Bueno, y tener éxito siempre se busca, ¿no? Y éxito escolar, o sea, las calificaciones, y también éxito deportivo y también, o sea, exigimos demasiado. Sí, y esto también a nivel emocional y a nivel de autoestima, pues dentro hay una carga enorme, ¿no? Claro. O sea, y a lo mejor la cumple el niño, pero ¿a qué precio, no? Y está teniendo las mejores calificaciones y pues es un arma de doble filo. Así como los puede proteger, también pueden por dentro estar pasando momentos sumamente difíciles que llega un momento en que se desbordan, ¿no? Como esta olla express que no tiene salida. Así es. Y sobre todo que dicen, o sea, de repente pueden, y llega un momento que dicen, no voy a poder, y no voy a poder, ¿no? Y por eso es un factor de riesgo
aunque vas muy bien, ya sentir que no vas a poder, ¿no? Porque al final todos van a poder, unos mejor, otros peor, pero es ese sentimiento de me exigen, pero yo no puedo dar más, ¿no? Y también apoyo a integración social, o sea, y social me refiero a la escuela, a los vecinos, al club deportivo, o sea, depende, porque finalmente tenemos como muchos grupitos, ¿no? Y estar integrados a esos, pues te va haciendo una persona que tiene más opciones. El tener un apoyo psicoterapéutico o psiquiátrico, pues eso también va a ser importante, porque un profesional pues te puede guiar, puede, ¿no? O sea, ha estudiado, tiene experiencia, también puede ser importante. Y eso no quiere decir que a fuerzas tengan que ir. Cualquier persona, si está viendo que hay riesgos, puede impedir que a alguien se suicide. Y justo aquí tenemos una pregunta de Gaby. Dice, ¿puedo obligar a alguien en que ha observado señales de riesgo a que reciba terapia o es el mismo individuo quien debe pedir ayuda o aceptar tomarla? Y idealmente la persona tendría que estar de acuerdo, ¿no? A veces las mamás son de, ¿cómo le hago para llevarte a mi hijo? Porque no quiere ir, pero le quiere hacer como, ¿no? Como vas a ir a inventan y yo digo, no, no puede ser, porque los niños se enojan, ¿no? Los jóvenes. Ah, me dijeron que iba a ir a platicar con no sé quién y resulta que es una terapia, ¿no? Aunque yo les digo que vengan una vez conmigo y ya con eso tengo como para que ellos vean que la terapia les puede ser muy útil, ¿no? Porque además sienten que si van a terapia los van a juzgar, los van a regañar, y pues al contrario, lo que hacemos es buscar sus recursos, a lo mejor les damos esa contención que están buscando, pero obligarlos, bueno, salvo que veas que sí ya es un riesgo muy inminente, pero son ya casos como muy extremos, ¿no? En donde incluso puede llegar a haber necesidad de que los lleven a alguna hospitalización. Y esto ya en un caso extremo, ¿no? O sea, ya cuando vemos que su vida corre peligro, entonces sí. Sobre todo porque si están en plena crisis no se les debe dejar solos. Okay. Y tienen que estar atentos, pero ya si en un psiquiátrico, en el psiquiátrico le van a nivelar sus neurotransmisores y ya cuando salga va a poder ya va a poder tener una vida mejor, claro, necesita apoyo, ¿no? Alguien que le pasó eso, pues necesita un apoyo psiquiátrico y psicoterapéutico para poder, pues, arreglar, ¿no? Todo lo que está viviendo. Y los focos rojos, Diana, ¿cuáles serían? Como estos foquitos en los que tenemos que estar atentos, que nos están dando señales que a veces pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y un poco también relacionada con los mitos, que creemos que no son necesarios, pero sí nos van dando señales que debemos estar atentos. Uno de los focos más importantes es la irritabilidad, o sea, alguien que se enoja de todo, que no le parece nada. Eso digo, claro que en la adolescencia sí están, ¿no? Y cuando se complican las cosas en una casa, pues también. Y de alguna forma, pues se entiende, pero ese sí como esta irritabilidad constante, ¿no? A lo mejor pues es lo que está viviendo, pero a lo mejor está pensando en más cosas, ¿no? Actitudes desafiantes, ¿no? Y pueden ser en casa, y pueden ser en la escuela, y pueden ser en otros lugares. Casi siempre son en casa, ¿no? Porque como que en la casa se encajan más, ¿no? No sé. Hay más confianza, ¿no? Puedes ser tú y... Así es. Mucha ansiedad, ¿no? Y la ansiedad se ve desde que están, y hay muchas formas de ver la ansiedad, y sobre todo hay niños muy ansiosos que desde pequeños son, ¿no? Pero si se exacerba esta ansiedad, hay que ver por qué. Si tienen un llanto también sin motivo aparente,
o que están llorando en exceso, también a lo mejor está ocurriendo algo, ¿no? Y puede estar ocurriendo que están viviendo un abuso sexual o que están viviendo un abuso de otro tipo. O sea, puede haber de todas maneras, hay que estar atentos a estos focos rojos. A lo mejor no están pensando en un suicidio. Y lo más probable, no lo sé. O quién sabe, no lo sabemos más bien, ¿no? Alteraciones del sueño. Los niños tienen, o sea, desde chiquitos, ¿no? O sea, de aquí a que toman su ritmo, pero a veces tardan poco, o sea, en tomar su ritmo. Y luego hay una edad donde tienen bastante, como en la edad escolar, no tienen tantas alteraciones de sueño, pero si sí las hay, pues hay que investigar por qué. Y bueno, y en todas las edades, si hay pesadillas, bueno, hay pesadillas en una edad también, ¿no? De los niños, que es común, pero el que no puedan dormir son focos rojos de ver qué está ocurriendo, ¿no? A lo mejor es algo que le ocurrió en la escuela ese día, pero hay que estar muy atentos. Cambios repentinos de conducta, ¿no? Si era el niño o la niña que se portaban bastante bien y de repente cambian, ¿no? Enuresis y encopresis. Eso también, ¿no? El niño que ya había pasado ese periodo y que de repente vuelve a no poder avisar, y eso también algo está pasando. Las autoagresiones, eso también. Antes había, yo siempre veía que y concretamente las autolesiones, ¿no? Que decían, ay, no, es una moda, ¿no? Pero, pues sí, es una moda porque mucha gente lo hace, pero yo siempre veía que había como, ¿no? Como una relación muy directa y ahora ya está documentado incluso en muchos lados de que eso puede ser, ¿no? El problema es saber si esto podría estar ligándose, pero en muchas ocasiones así es. Y bueno, otra que ya hablamos se puede ser víctima de bullying. Y como decimos, es foco rojo, ¿no? No que tengan estas cosas quiere decir que vayan a hacer un intento, sino son foquitos que nos están diciendo que hay algo en ellos, ¿no? Y que hay algo para voltearlos a ver, ¿no? Como bien Ale nos decía, si quieren llamar la atención es porque la necesitan, ¿no? Porque no podemos buscar una conexión y así acercarnos a ellos, ¿no? No todos los focos rojos que nos mencionaste, pues hay algo, ¿no? Hay algo emocional y que no necesariamente, y muchas veces no acaba en esto, pero hay que ir previendo, ¿no? Hay que estar acompañando y hay que estar fortaleciendo todo el tiempo este vínculo, sobre todo, pues con nuestros hijos. Así es. Son llamadas de atención, ¿no? O sea, que algo está pasando, entonces nos tenemos que ver y darles esa oportunidad. Y aquí tenemos una pregunta que dice, mi hija tiene 14 años y cree que todos estamos en su contra. Siento que es parte de la edad, pero también a veces siento que se deprime. Pues hay que estar atento y platicar con ella y si no, buscarle un apoyo psicoterapéutico. Y esta etapa pues, también es difícil. También algo importante en esta pregunta, si ha habido cambios, o sea, si antes no sentía eso, ¿a partir de cuándo? ¿Qué ocurre? Y si ocurrió algo, que a partir de ese momento empieza a sentir que todos están en su contra y que tiene depresión, porque aparte la depresión es difícil de detectar porque como ya la normalizamos, decimos, ay, estoy deprimida, y no es fácil, ¿no? Y al final alguien de 14 años y también tiene, ¿no? O sea, de repente está muy triste, de repente está feliz, de repente enojado, o sea, eso es natural. El chiste es estar muy atentos para ver si es parte de la edad o es algo más. Claro, si hay algo, una causa detrás que no sea la característica de la edad. Y como papás es difícil, porque aunque tengas un vínculo de apego seguro, en la adolescencia, bueno, o sea, yo me acuerdo, no es como que te vayas a acercar a tu mamá o a tu papá, o sea, qué difícil. Entonces, ¿con quién más podemos hacer este lazo para que puedan
pues ingresar un poco más al mundo del adolescente y ser un puente entre... ¿Sabes? También ahorita que estabas pensando, pues es parte de crecer y es saludable el que tomen distancia, ¿no? Y el que no quieran tanto a los papás. Si tú tienes también una buena relación con sus amigos, en muchas ocasiones los jóvenes o los adolescentes dicen que están pensando en esto y algún amigo avisa, ¿no? Y eso es importante. Y muchas veces no avisan porque dicen, no voy a echar de cabeza a mi amigo. Pero si ya lo ven, o sea, también los pares tienen esa sensibilidad de aquí hay algo que está mal, ¿no? Y pensando también en avisar, como psicoterapeuta también tienes esa obligación legal de si ves esto, por ejemplo, si hay riesgo de un niño, avisarle a los papás. Y cuando es un adulto, avisarle a alguien cercano, un familiar o algo, que hay este riesgo, ¿no? Y eso también al final es importante. Y pues es un problema social, ¿no? O sea, yo no puedo imaginarme lo que pasa a una familia que está ante una situación tan difícil, ¿no? La ayuda, aquí hablamos de cosas preventivas, de focos rojos, de factores de riesgo, pero también si estamos pasando por una situación difícil porque ya hubo algo de este tipo, pues también buscar ayuda, ¿no? Es una pérdida sumamente difícil, ¿no? Cualquier pérdida, cualquier muerte, pero llevada a cabo de esta manera, yo creo que se unen tantos factores que es difícil de elaborar. Entonces, también invitar a las familias, a quien nos esté escuchando, que haya tenido un caso cercano, que pues se acerquen a alguien, a un especialista para poder elaborar y trabajar todo este tipo de situación. Claro. Y las familias que viven eso, son familias que luego vienen, ¿no? Vienen a terapia y se trabaja muy bien porque pues es algo que de momento, sobre todo cuando porque un suicidio puede ser algo que ya como se había esperado porque ya había muchos, ¿no? Ya habían dicho muchas veces, pero muchísimas veces es algo que de repente ocurre. Y en las familias hay un sentimiento de, ¿por qué no nos dijo? Hubiéramos podido hacer algo, ¿no? Y en terapia se ve que pues es difícil ese rompecabezas, ¿no? Armar el rompecabezas. Se arma así a veces para atrás. O sea, ya que ocurrió, pasó esto, pasó lo otro. Pero pues las familias hacen lo mejor que pueden y eso también le da, ¿no? Alivio, o sea, tener esa contención. Ay, pues muchas gracias. No sé si tengan alguien alguna otra pregunta. Gracias por sus comentarios, Ale, Gaby, todos los que se unieron, Marcela, Zaida, María Guadalupe. Tenemos varios comentarios muy lindos y saludos. Gracias. Y también quiero dejarles aquí los datos de Diana. La pueden encontrar en diferentes redes sociales, en Facebook como Diana Rico, en Instagram como diana.rico.norman y su mail también, por si alguien quiere contactarla, es diana.rico25@gmail.com. Y dicen que muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Diana, por haber estado aquí con nosotros en First Years, compartir este tema, platicarnos. Y bueno, fue muy enriquecedor todo lo que nos compartes sobre el suicidio. Muchísimas gracias, María Elena, por la invitación, por esta charla y bueno, gracias por supuesto a todos los que se conectaron y a los que comentaron. Voy a revisar sus comentarios. Y van a quedar grabados para que también, si creen que hay alguien que le pueda interesar el tema, les digan que se van a meter, va a quedar grabado y también lo vamos a estar compartiendo por YouTube. Perfecto, muchas gracias. Que estén muy bien, gracias Diana, estamos en contacto. Gracias. Buenas noches, gracias a todos los que se unieron. Bye. Bye.